Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Quiero comenzar unas meditaciones para los jóvenes, es decir, para reavivar a los jóvenes. Así que si tienes un joven que quieren que se dé un buen mensaje, por favor, etiquétalo o compártelo este video. Vamos a hablar del capítulo número 14 de Primera de Samuel. Aquí se habla de Jonatán, aquí introducen a Jonatán de una manera espectacular porque muestra el carácter que tiene, porque no estoy hablando de que es un carácter de una persona mala o de una persona que tiene fuerza o algo, no, es alguien que confía en el Señor. Y me identifico mucho con Jonatán porque soy de los que, bueno, hay que lanzarse y el Señor va a hacer su parte. Yo creo que cuando uno tiene en el corazón un deseo de hacer una obra, o un servicio, o de predicar algo o a alguien, y Dios le da la palabra a uno y le da esa llama en el corazón de comunicarlo, nada de peleas, nada de conflictos, sino hablar del amor de Dios y de llevar a otros por testimonio una ayuda en el que esa persona pueda no solo oír del Señor, sino ver lo que es una persona que se interesa por ella. Entonces, en el capítulo número 14, versículo 1 de 1 Samuel, cuentan la fe de Jonatán. Comienza diciendo así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, es decir, su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Su padre era el rey Saúl, que en cierto momento ya se convirtió en un mal rey, pero su hijo tenía un corazón conforme al de Dios. Jonatán era el mejor amigo de David, y los dos tenían un corazón que amaban a Dios de una manera muy grande. Entonces sería versículo 2. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granero que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Itob, la verdad es que ellos llevaban el arca y ellos estaban en una situación en la que estaban completamente dominados por los filisteos, tanto así que no tenían armas. Las únicas personas que tenían armas era Josué no, Samuel, disculpen, Jonatán y Saúl, es decir, Jonatán, el hijo de Saúl, y el rey Saúl. Eran los únicos que se le permitía tener una espada. Los demás tenían solamente escardillas, rastrillos y cosas así, que en los que tenían que para poder afilarlos necesitaban el permiso de los filisteos. Y los filisteos eran los que se lo afilaban para asegurarse de que no tuvieran ni siquiera piedras para afilar algún arma, no tuviera manera de construir un arma. Y era una manera de control grande sobre este pueblo. Entonces Israel estaba prisionero de los filisteos, y el versículo 4 comienza a decir la idea que tenía Jonatán. Dice: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Micmas, y el otro al sur hacia Gabá. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su sirviente: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, a donde los filisteos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues nos es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Es decir, le estaba diciendo: mi fe en Dios es tal de que, bueno, no mi fe en Dios, yo creo que Dios es tal persona o tal Dios, que si ve que mi fe es que Él va a liberarnos simplemente porque yo tengo como quien dice,
la intención, la voluntad de hacer su voluntad, porque la verdad es que lo único que estaba haciendo Jonatán era ejercer la fe, es decir, que él decía, Dios es todopoderoso. Él ya ha demostrado hasta ahora que no necesitamos hacer nada para tener la victoria, Él lo hace todo. Así de que yo creo que si yo voy a ir a luchar en su nombre, Él va a pelear por mí y Él va a ganar. Yo creo que ya sea que vayamos con un ejército o vayamos tú y yo, paje de armas, yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas por nosotros. Y ese es el deseo que debe tener cada joven, que diga, yo voy a hacer una obra para el Señor grandísima, pero no para decir, no, en algún día yo cuando estudie para ser pastor, yo cuando sepa predicar, cuando tenga un ministerio, yo voy a hacer grandes cosas para el Señor. No, ahorita, hoy, puedes ir a hacer una obra en la que el Señor va a hacer grandes cosas por ti. No, unas grandes cosas por ti no es que tú vas a ir a predicar a una iglesia de otra denominación y se van a convertir todos porque tú dijiste 3 cositas. No, eso es, bueno, ya algún momento, si de verdad el Señor te usa, puede pasar. Pero no esperes a que sea algo tan grande como eso. Usted puede ir y ayudar a un vecino en lo que necesite. Le ayudo, le colaboro, le doy el servicio que necesita. Si tiene hambre le doy de comer, si tiene sed le doy de beber. Si sé algo de algún remedio natural y sé que tiene una enfermedad que yo creo que le puedo ayudar medio ahí a sanar, bueno, no, siempre con responsabilidad, que donde haya una persona que no tenga para comer, para que sus hijos coman, y que usted, aunque no tenga, siendo joven, no tenga el recurso para darle de comer, pero puede conseguir personas que sí le ayuden con esa misión que usted tiene, buscarse un paje de armas o alguien que le haga de sponsor, de colaborador, esa obra se puede hacer. Y cuando vea que el Señor, su deseo de colaborar, va a poner lo que se necesita para que se haga esa obra, va a poner lo que haga falta para que usted llegue a ese lugar y va a poner en su boca las palabras para que esa persona sepa que el amor con el que lo está haciendo viene de Dios. Es Dios y el Espíritu Santo, Cristo, poniendo en tu corazón el deseo de hacer algo bueno por esa persona. Entonces, después de que Samuel le dijo a su paje de armas que vamos a hacer eso, su paje de armas estaba tan loco que le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón y ve pues, estoy contigo a tu voluntad. Ese fue el versículo 7 del capítulo 14 de 1 Samuel. Es decir, que el paje de armas dice, yo voy contigo. No te preocupes, tu obra, yo creo lo que tú me estás diciendo, porque yo también creo que Jehová puede salvar con muchos o con pocos. Así que vamos a ir allá. Pero lo que no estamos tomando en cuenta es que Jonatán estaba arriesgando su vida al pensar de esta manera. Es decir, que si no, es decir, si no hubiese existido Dios o si su idea hubiese sido simplemente yo creo que se puede hacer y no hubiese ido con el Señor, no hubiese ido en oración y no hubiese ido con el deseo de alabar su nombre, es decir, de glorificar su nombre, porque si vamos con mucho y ganamos, es menos la gloria para Dios a que si vamos tú y yo y enfrentamos a ese gran enemigo. Y Jonatán sabía que Dios estaba ahí con él. Y aunque en este mundo los jóvenes y los adultos tal vez piensen de que Dios no existe o de que, bueno, esas son historias de cuentos que se inventaron, no, Jonatán fue una persona real y tuvo fe en que Dios existe y ese mismo Dios existe en este momento. Así que si quieres hacer grandes cosas para el Señor, ponlo en tu mano. Y continúo con la historia, versículo 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así, subid a nosotros
entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y esto nos será por señal. Entonces pusieron una prueba, Señor, dame indicación de que no es mi idea, sino que eres tú que pusiste esa idea en mi corazón y en mi mente. Entonces él pidió una señal, y en el versículo 11 el Señor le dio la señal. Dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, burlándose de ellos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿Sí? Se estaban diciendo como que vengan acá y les haremos de todo, pero Jonatán vio que esa era la señal que le pidió el Señor, de que si ellos decían que suban a donde están ellos, era el Señor que estaba diciendo: subid a luchar contra ese ejército. Y ellos fueron. Dice: entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Él no dijo: sé porque Jehová va a ir a luchar con nosotros. No, dijo: Jehová ya los derrotó y nos los ha dado por victoria. Versículo 13. Subió Jonatán, trepando con sus manos y con sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba detrás de él y los mataba. Es decir, Jonatán peleando de frente contra esos guerreros, y su paje de armas rematando al que quedaba detrás. Versículo 14 dice: y fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Un pedacito de tierra, ya habían matado a 20 hombres. Y dijo: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. Es decir, que ellos estaban yendo a pelear ellos dos solos, y Jehová les dio la ayudadita, haciendo temblar. Porque cuando comenzó la pelea de él contra los hombres del ejército enemigo, comenzó una bulla en el que todos salieron asustados, y el Señor aumentó el miedo de esas personas. Es decir, con el terremoto, el temblor, ellos habrán pensado de que venía un gran ejército contra ellos, y ya con su mente nublada por el miedo, pasaron otras cosas. Ahorita lo menciono. Versículo 16. Y los centinelas de Saúl vieron que desde Gabaa de Benjamín, como la multitud estaba turbada. Es decir, que ellos estaban en Gabaa y escucharon la multitud turbada en el campamento de los filisteos. Y dice que iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo a su pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Es decir, que de los 600 hombres faltaban 2, y sabemos cuáles eran esos 2. Entonces dice: y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, la guerra iba creciendo. Y dice: iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Sí, bueno, no hay mucho que pensar. Y juntando Saúl a todo el pueblo que estaba con él, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra la de su compañero, y había gran confusión. Es decir, que lo otro que hizo Dios, aparte de hacerlos temblar con un terremoto, les confundió la mente por el miedo que tenían, y ellos comenzaron a matarse uno contra otro. Dios tiene ese poder de hacer ver cosas a las personas, y pueden ver que la ropa que tenía el compañero era el de algún hebreo o de algún israelita.
Entonces comenzaban a pelear y terminaban matándose uno a otro. Y eso es lo que él vio que la espada de cada uno estaba vuelta contra sus compañeros. Los filisteos se mataron ellos mismos. Y dice el 21, y los hebreos que habían quedado con los filisteos de tiempo atrás, es decir, los prisioneros de otras zonas, que llevan tiempo ahí siendo prisioneros los filisteos, habían dicho, que habían venido con ellos de alrededor del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos los persiguieron en aquella batalla. Es decir, que ese valor que tenía, esa fe que tenía Jonatán, movió todo el ejército y a todos aquellos que eran prisioneros deprimidos, prisioneros con miedo, prisioneros con falta de esperanza, con ya desilusión de que algún día saldrían de esa situación. Todos tuvieron el valor porque dos personas tomaron la decisión de tener fe en Dios, de confiar en que el Señor lucha nuestra batalla y de que si yo pongo mi pequeño granito de arena, el Señor va a hacer grandes cosas con lo que yo me propuse. Entonces, piensa en tu vida, en el lugar donde te encuentras, en la zona donde te encuentras, de cualquier país donde te encuentres, y tú di, ¿en qué puedo servir al Señor? Tal vez haya alguien que tenga hambre, haya alguien que no tenga útiles escolares, hay algún niño o niña que le pueda enseñar a leer y escribir, hay alguna persona que le pueda enseñar algo que yo sé. Soy obrero, porque esto no es solamente de los jóvenes, yo sé pegar bloques y puedo enseñarle a un joven. O soy un anciano y ya yo estoy viejo, pero yo sé leer y escribir y le puedo enseñar a un joven a que lea y escriba. O tal vez yo soy un joven que solo sé leer. Yo no sé nada del mundo, pero a un abuelito tal vez le gusten las historias de la Biblia y yo se las voy a leer, aunque no me sé predicar ni nada, simplemente le leo. Y es una manera de predicar. Nosotros podemos hacer grandes cosas para el Señor y el servicio no es simplemente hacer algo que necesite recursos. Que un niño le lea a un abuelo que no puede leer, o a un abuelo que esté enfermo en cama, o a su abuela que ya ya chochita y viejita y no puede hacer muchas cosas, pero estar un ratico con un joven, una joven que le esté hablando cosas bonitas de Dios, le acercarán a Dios y ese joven va a ser bendecido grandemente, porque nosotros al servir Dios nos bendice, pero sobre todo nos bendice conociéndole a Él, porque la fe se perfecciona por las obras. Entonces esto que hizo Jonatán le hizo crecer en fe con el Señor grandemente. Si tú dices, somos esclavos en un país, somos esclavos en alguna situación, tenemos una deuda grande o tenemos algún problema imposible de superar, hasta hay un cáncer o algún problema de salud grande y el Señor logra resolver esa situación, ¿qué va a pasar con tu fe? Va a crecer. Si a esa abuelita que le estás predicando antes de morir acepta al Señor y se bautiza, tu fe no va a crecer, no irás por otros dos abuelitos para otra vez leerle. Tal vez llegue un momento en el que estés con 10 abuelitos y les estés leyendo, o vayas a un ancianato y sea la persona que todas las tardes les lea las historias de la Biblia. Nosotros podemos hacer grandes cosas para el Señor sin necesidad de tener grandes habilidades, ni grandes recursos, ni influencia, ni conocimientos. El ejército de Israel ese día tuvo la victoria, pero la frase más bonita de esta historia es: así salvó Jehová a Israel aquel día. Yo agregaría allí por la fe que tuvo Jonatán y su paje de armas en el Señor. Y así se glorifica el nombre de Jehová, porque simplemente uno lee esta historia y uno le da valor, uno le da alegría, uno le da emoción de que Dios está más que dispuesto de hacer su voluntad. Y si nosotros tenemos la fe suficiente, Él hará grandes cosas como esta o mucho mayores si nosotros nos ponemos en sus manos.
Comparte este video con algún joven o con cualquier otra persona que necesite ser animada y también llevada a hacer la obra del Señor. Dios les bendiga.